Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 66 de nuestro curso de precálculo. Dijimos que íbamos a ver en esta lección que una función exponencial es creciente si su base es mayor de 1. Va a ser decreciente si su base está entre 0 y 1. Fíjense que el 1 no se incluye porque por definición de función exponencial la base es un número real positivo, tampoco puede ser 0, que no sea el 1, ¿okay? Y claro, constante. Y vimos que para yo probar ese teorema, está aquí, que nos dice cuándo es que la función exponencial va a ser creciente y cuánto va a ser decreciente, necesitamos estos dos lemas, ¿verdad? Este decía, sean x y y dos números reales positivos con la x, ese número x real positivo más grande que la y sea n un número natural. Entonces, si yo cojo el número más grande, real positivo más grande, y lo elevo a la n, también me va a dar más grande que si cojo el otro número real que es menos que la x y lo elevo a la n también, ¿ok? Eso decía el primer lema, y lo usamos para justificar un paso en la demostración del segundo lema, que dice sea b un número menor que 0 y n un número racional positivo. Entonces b a la ese número racional positivo va a ser mayor que 1, ¿ok? Bueno, perdónenme. Y claro, ese lema lo vamos a usar en uno de los pasos que necesitamos dar aquí para demostrar este teorema. Y el teorema dice sea f de x igual a b a la x una función exponencial. Recuerde que la fórmula de una función exponencial es esa, ¿verdad? F de x igual a una base que sea real positiva, fija, diferente de 1, elevado a el valor que cojamos en el dominio de esa función exponencial, que es cualquier número real. Entonces, esa función exponencial va a ser creciente si esa base es más grande que el 1. Recuerde que no puede ser 1, pero si es más grande que 1, va a ser creciente. Y será decreciente si esa base está entre 0 y 1, ¿verdad? Tampoco puede ser 0, además de no poder ser 1, porque recuerde que tiene que ser un número real positivo, no puede ser 0. Bueno, para la demostración vamos a demostrar primero el 1, pero el 1 nada más lo voy a demostrar para el caso en que yo tome valores del dominio de la función exponencial entre los racionales, ¿ok? Ya usted verá qué haremos, aunque no lo podemos hacer aquí porque no tenemos las herramientas, si los valores del dominio de la función exponencial se encuentran entre los irracionales, ¿ok? Bueno, recuerde que estoy tratando de probar que la función es creciente, que para que una función f sea creciente, si tomamos x sub 1 y x sub 2 en el dominio de esa función, que recuerde que ahora los estamos tomando entre los racionales, entonces el valor de la función, que supuestamente es creciente, ¿verdad?, en el valor más pequeño que tomemos del dominio será también menor. Perdónenme, antes de eso, con el x1 siendo más pequeño que el x2. Si tomamos esos dos valores, x1 y x2 en el dominio de la función, les repito que estamos tomándolos en los racionales, con x1 siendo más chiquito que x2, entonces el valor de la función en el número más pequeño del dominio también será más chiquito que el valor de la función en el alcance en el número más grande, ¿okay? Recuerde que esa es la definición de función creciente. Si yo tomaba dos valores en el dominio de la función exponencial en este caso, y claro, estamos limitándonos a números racionales, con este número más pequeño que este, entonces el valor en el alcance que le corresponde a este número es menor, igual que aquí, que el valor de que le corresponde a este otro número del dominio en el alcance f de x sub 2. Recuerde que ocurría lo contrario si la función era decreciente, ¿verdad? Si yo cogía dos valores en el dominio de la función, con el primero siendo más chiquito que el segundo, entonces el valor de la función, el más chiquito, era más grande que el valor de la función, el más grande, de los valores que cogiéramos en el dominio, ¿verdad? Pero eso lo veremos en la segunda parte. Bueno, pues vamos a tomar x sub 1 y x sub 2 en los racionales, tal como dice que los vamos a tomar, ¿verdad?, con x sub 2 siendo más grande que x sub 1. Y usted dirá, pero aquí me dijeron que tomara x sub 1
más chiquito que x sub 2. Entonces hay que decir que x sub 2 es más grande que x sub 1, es lo mismo que decir que x sub 1 es más chiquito que x sub 2. ¿Y por qué lo pongo así? Porque tenemos una definición desde el álgebra elemental que le dice cuándo es que un número real, en este caso racional, es mayor que otro número real. Pues, entonces, por esa definición que vimos en el álgebra elemental de cuándo es que un número es mayor que otro, la resta del más grande menos el más chiquito va a ser un número real positivo. Pero como x sub 1 y x sub 2 se tomaron racionales, y la suma, porque la resta es la suma de un negativo, de números racionales es racional, porque la ley de clausura de la suma rige en los racionales, eso va a dar un número racional positivo. ¿Verdad que sí? Positivo. Luego, como B, aquí me están diciendo que es como, en la primera parte del teorema es mayor que 1. Entonces, si yo elevo B a este número racional positivo, que dicho sea de paso, fíjense que lo puedo escribir así. Fíjense que ya tengo aquí una resta de exponentes. Y como usted tiene una base elevada a una resta de exponentes, eso sale de la división de expresiones que contienen esa base. La base arriba elevada a este primer exponente, que es el minuendo de esa resta, y la base abajo elevada a este segundo exponente, que es el subtraendo en esa resta, ¿verdad? Y eso, según el lema anterior, si usted tiene un número mayor de 1, cuando yo lo elevo a un número racional positivo, y x sub 2 menos x sub 2 es un número racional positivo, será también mayor que 1, igual que la b, que es mayor que 1, debido a el lema anterior. Ahí lo usamos, ¿lo veis? Para justificar ese paso. Bien, como B me dicen que es mayor que 1, pues será mayor que 0. Entonces, B a la x sub 1, que recuerde que x sub 1 se está tomando de entre los números racionales, será también mayor que 0, será positivo. ¿Por qué? Bueno, fíjense que si x sub 1 diera la casualidad que es natural, ¿okay? Pues entonces, en el álgebra avanzada demostramos que b elevado a un número natural que sea mayor que 0 también va a ser mayor que 0, ¿no? Lo demostramos a lo mejor en un ejemplo o a lo mejor en un problema que está propuesto en el libro de texto del álgebra avanzada. Y si fuera un número racional que no fuera entero, natural, por ejemplo, vamos a suponer primero que sea negativo, ¿verdad? Pues b a la 1 negativo, a un exponente negativo será 1 sobre b a la esa cosa positiva. Entonces era ese exponente positivo. Y como la b a la x por este teorema es positivo y 1 y el recíproco de un número positivo es positivo, pues también si la x fuera un número entero negativo también sería positivo. Si fuera un número racional que no fuera entero, ¿no? Como entonces se puede cambiar a una raíz, si da la casualidad que el denominador de ese exponente es impar, pues la raíz impar de un número positivo es positiva, y la raíz par, si es que diera la casualidad que el denominador de ese exponente racional y fuera un número par, que no sería la raíz par, esa raíz par de la b a el numerador, ¿verdad? Tiene que ser positiva porque la definición de raíz principal par tiene que ser positiva. Fíjense que en cualquier caso la b a la x tiene que ser mayor que 0. Luego, debido a la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, aplicadas a 1 y 1, ajá, mire, es esto que está aquí, ¿okay? Tenemos, o sea que yo voy a coger esta desigualdad que dice que b a la x cuadrado sobre b a la x a la 1, b a la x sub 1 mayor que 1, y voy a multiplicar b a la x sub 2 sobre b a la x sub 1 mayor que 1, voy a multiplicar ambos lados de esa desigualdad por esta cantidad que hemos dicho que es positiva, b a la x sub 1, ¿verdad que sí? ¿Qué nos produce eso? Pues miren, el lado izquierdo, el b a la x sub 1 se cancela, ¿verdad que sí? Nos queda nada más que b a la x sub 2
será mayor, como estoy multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y 1 por b a la x sub 1 da b a la x sub 1. Que es equivalente a decir que este número es mayor que este, quiere decir que este, b a la x sub 1, es menor que b a la x sub 2. Pero fíjese, pero note que b a la x sub 1 es lo mismo que yo ir aquí y donde quiera que aparezca x puse x sub 1, ¿verdad? O sea que sería f de x sub 1, ¿verdad? O sea que lo que yo tengo aquí es lo mismo que b a f de x sub 1. Y b a la x sub 2 por la misma razón es f de x sub 2b. Vamos a la fórmula de la función f y tenemos b a la x sub 2, pues en vez de x tenemos x sub 2, f de x sub 2, ¿verdad? Y al sustituir en la última desigualdad, obtenemos que b a la x sub 1, que es quién, f de x sub 1, es que menor que b a la x sub 2, que es f de x sub 2. Y eso, fíjense que es lo que teníamos que ver, ¿verdad que sí? Que si tomamos x sub 1 más chiquito que x sub 2, como lo tomamos, entonces f de x 1 es menor que f de x 2, así que por lo tanto la función es creciente. Entonces lo que quería decir es que esa función fuera creciente, ¿ok? Y ya tenemos el caso del primer teorema, ¿verdad? Pero claro, fíjense, para aquellos casos en que tomemos esas x entre los números racionales, pero como el dominio de la función exponencial son los números reales, puede tomarlos entre los números irracionales. Si tomamos en los x sub 1 esos y el x sub 2 esos entre los números irracionales, ¿verdad? Fíjense que yo escogí entre los números racionales, ¿verdad? Es en el dominio, pero el dominio, recuerde que estábamos considerando los racionales, ¿verdad? Y si nos tomamos entre los dos entre los racionales, o uno de ellos por lo menos, entre los racionales, irracionales, perdón, tendremos que considerar dos sucesiones que converjan, vamos a llamar las sucesiones, la primera x sub n sub 1, x sub n sub 1 y x sub n sub 2 la segunda, que converjan a esos valores, a x sub 1 y x sub 2 respectivamente. Y por unas herramientas que nos da el cálculo, y nosotros estamos en precálculo, entonces usted puede demostrar también podemos ver también que si esos números irracionales, uno de ellos dos por lo menos, irracional, comparan así, x sub 1 es más chiquito que x sub 2, entonces el valor de la función aquí va a ser más chiquito que el valor de la función acá, ¿ok? F de x sub 1 va a ser menor que el valor de la función en x sub 2. Y demostraríamos también que es creciente si tomamos números irracionales, ¿ok? Como exponentes. Entonces f de x sub 1 será menor que f de x sub 2, y recuerde que vimos ahorita que eso es lo que era suficiente, ¿verdad?, para que la función fuera creciente. Vamos a mostrar el caso 2, el segundo teorema, ¿verdad?, que dice que una función exponencial será decreciente si la base está entre 0 y 1, ¿ok? Bueno, pues en este caso, fíjense, lo podemos tomar
cualquier número real, y usted verá, sea x sub 1 y x sub 2, dos números reales con x sub 1 siendo más chiquito que x sub 2. Tendremos que ver que f evaluada en x sub 1 será mayor que f evaluada en x sub 2, al revés, ¿verdad? Porque para ser decreciente, si este número en el dominio es más pequeño que este, entonces el valor en el alcance de este, que es más chiquito, es más grande que el valor en el alcance de este valor en el dominio de la función exponencial, que es más grande que el primero, ¿verdad? Se comparan en forma contraria, no de la misma manera como comparan si es una función creciente, ¿ok? Bueno, pues mire, vamos a ver. Ok. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la b en este segundo teorema? Está entre 0 y 1. Entonces, y la razón para eso, perdón, por hipótesis. Como por hipótesis, la b está entre 0 y 1. Seguimos acá abajo. Le voy a pasar aquí una rayita, ¿verdad? Para que recuerden que esto ya lo copiaron. Que llega hasta aquí y seguimos con la prueba acá. 0 está entre 0, b está entre 0 y 1, entonces, claramente, la b no es 0. ¿Verdad que sí? La b no es 0, porque está entre 0 y 1. Luego, existe c, un número real, que será el inverso o el recíproco. Vamos a poner mejor de una vez. De b, de ese número real que no es 0. Recuerden que para cualquier número real que no sea 0 existe el recíproco y lo voy a llamar c. El recíproco de b es c. Esto es que b por su supuesto recíproco me tiene que dar 1. ¿Verdad que sí? Me tiene que dar 1. Bueno, alegamos primeramente, vea que por un teorema también que se prueba, yo creo que como un ejercicio en el curso de álgebra elemental. Sí, creo que es un ejercicio que hay. Por un teorema, pero si usted lo prueba como un ejercicio del álgebra elemental, si un número como es la b es positivo, que fíjese que es mayor que 0, por eso es que no es igual a 0, ¿verdad? Entonces su recíproco también es mayor que 0, ¿ok? C será mayor que 0, ¿verdad? Porque si un número es mayor que 0, su recíproco tiene que ser mayor que 0. La razón es sencilla, se lo voy a decir cómo se probaba, ¿verdad? Si el recíproco no fuera positivo, entonces b, que es positivo, lo tenemos aquí, b es mayor que 0, ¿verdad? Por un número negativo, nadie un número negativo, no es posible que diera 1 que es positivo, ¿se fija? Así es que sí, la c tiene que ser mayor que 0. Pero entonces alegamos que la c, ese número que es el recíproco de la b, distinto a como es la b, que es entre 0 y 1, entre 0 y 1 es más grande que 1, ¿ok? Es más grande que 1. Para verlo, utilizamos el método indirecto, o sea, el de contradicción. Esto es,
yo quiero demostrar que la C es mayor que 1, ¿verdad? Pues yo supongo que la C es, primeramente, claro, es mayor que 0, pero menor o igual que 1. En vez de mayor que 1, menor o igual que 1. Bueno, pues como la B está entre 0 y 1, lo ve aquí. Si multiplicamos los lados correspondientes, o sea, este lado con este lado, este lado con este lado y este lado con este lado, ¿verdad? Por la ley, los lados correspondientes de las desigualdades, las últimas dos desigualdades, esta desigualdad y esta desigualdad, aplicando la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, tenemos que, vamos a ver, si yo multiplico C, este lado por este lado correspondiente, 0 por 0 da 0. Como es la ley de multiplicación positiva, porque estoy multiplicando números positivos, ¿verdad? Se mantiene el sentido de la desigualdad, menor que C por B, que lo puedo escribir B por C, ¿no? Y nuevamente se mantiene el sentido de la desigualdad, menor. Y usted dirá, ¿qué será? ¿Menor o igual o menor? Va a ser menor, porque usted coge un número que es igual a 1 y lo multiplica por un número menor que 1, le va a dar menor que 1, ¿ok? Así que es menor que 1, ¿ok? Lo que contradice. ¿Qué contradice eso? Contradice el hecho de que, mire, ¿qué dice ahí? Que B por C está entre 0 y 1. Pero ¿qué habíamos dicho antes? Que como C y B son el recíproco uno del otro, su multiplicación daba 1. No puede dar menor que 1, ¿verdad que sí? Así que contradice el hecho de que B por C es 1, ¿okay? No menor que 1. Bueno, pues entonces eso quiere decir que, suponiendo que la C está entre 0 y hasta el 1, me llegó esta contradicción. Eso quiere decir que la C tiene que ser, no puede ser así, menor o igual que 1, tiene que ser mayor que 1, ¿okay? Por lo tanto, la C tiene que ser mayor que 1, ¿ok? Bueno, entonces, ajá. Como la C es mayor que 1, por la primera vez parte de este teorema, mire, si usted tiene un número que es una base de una función exponencial mayor que 1, entonces esa función va a ser creciente. O sea que si yo tomo y elevo esto, ¿verdad? Esto, a la x sub 1, ¿dónde cogí aquí a la x sub 1 ahora? Ajá, a la x sub 1, ¿verdad? Va a ser menor que si cojo esto, el c sub 1, a la x sub 2, porque la c, como si fuera la base aquí, es mayor que 1. ¿Okay? Luego, debido a la primera parte, caramba, de este teorema, como, repetimos, ¿verdad? X sub 1 es más chiquito que X sub 2,
Entonces, ese número C usado como base, que es mayor que 1, ¿verdad? Elevado a la x sub 1 será también menor, si compararán igual, ¿verdad? Porque es creciente si tengo una función exponencial con base C, que si cojo C y lo elevo a la x sub 2, ¿verdad que sí? ¿Cómo? B por C es 1, ¿verdad? Porque son recíprocos uno del otro, lo dijimos aquí. Entonces C es 1 sobre B. Ah, perdón, esto antes que eso, primero. Antes de esto. Por una desigualdad demostrada en el álgebra intermedia, ok, recuerde que sea la x sub 1, ¿verdad? Dijimos aquí que B, que ahorita usamos, ¿verdad? Hablamos de que si B era un número positivo, entonces B a la x sub 1, ¿verdad? Cuando era un número irracional a lo sumo, ¿verdad? Podía ser entero, recuerden, entero negativo, o un número que fuera fraccionario, también iba a ser positivo, ¿okay? Pues aquí, como x sub 1 es un número real, y recuerde que yo estuve asumiendo que todas las propiedades de los exponentes para exponentes enteros o racionales, ¿verdad? O sea, que no fueran enteros, pero racionales, no irracionales, y vamos a asumir que también eran ciertas las reglas de exponentes para los números, para exponentes que fueran irracionales, ¿ok? Bueno, pues entonces, como aquí 0 es menor que C a la x sub 1, ¿verdad? Por esa razón de que C elevado a un exponente real, sea racional o irracional, si la C es positiva, esa potencia de C también es positiva, ¿verdad? Entonces, si estos números comparan de esta manera, los recíprocos comparan en forma diferente. O sea, el recíproco de C a la x sub 1 compara en forma diferente, de ser menor será mayor que el recíproco de C a la x sub 2, ¿verdad que sí? Pero esto se puede escribir como, bueno, pues por otra ley de exponentes, ¿verdad? Que se le aplica también, aunque los exponentes sean irracionales. 1 sobre C a la x sub 1 será mayor que 1 sobre C a la x sub 2, ¿verdad? Recuerda que esto, una ley de exponentes dice que yo tengo una fracción elevada a un exponente, ese es el numerador de este exponente, y 1 a cualquier exponente es 1, sobre C a la x sub 1. Y acá igual, 1 a la x sub 2 es 1, y C a la x sub 2, pues eso que está ahí, es C a la x sub 2. Como B por C era 1, ¿verdad que sí? Míralo aquí. Porque recuerde que B y C son el recíproco uno del otro, así que la multiplicación de ellos es 1. Entonces, ¿qué será C? Más bien B. ¿Qué será B? Bueno, pues será 1 dividido entre C, ¿verdad que sí? 1 entre C, ¿verdad? Porque si yo resuelvo esa ecuación literal para la B, pues tengo que dividir entre C aquí y entre C acá, ¿verdad? 1 sobre C, B es igual a 1 sobre C. Sustituyendo en la última desigualdad, tendremos que, bueno, aquí que dice la última desigualdad, que 1 sobre C, que es ¿quién? B a la x sub 1 será mayor que 1 sobre C, que es B a la x sub 2, aplicando, ¿verdad? Ah, sí, ya lo dijimos, sustituyendo. Pero esta última desigualdad se puede reescribir como, bueno, ¿qué es B a la x sub 1? Pues mire, sería esta fórmula sustituyendo la x por x sub 1, o sea, f de x sub 1. Así que esto sería f de x sub 1, ¿verdad que sí? Y dice que es mayor que B a la x sub 2, que sería esta misma fórmula, teniendo en vez de x, x sub 2, o sea, f de x sub 2.
será mayor que f de x sub 2. ¿Y qué hemos encontrado? Lo que queríamos. Que si yo tomaba, ¿verdad? Ajá, x sub 1 más chiquito que x sub 2, y así fue que lo tomamos, ¿verdad? X sub 1 más chiquito que x sub 2, en algún sitio lo dijimos, ¿verdad? Encontramos que f de x sub 1 es más grande que f de x sub 2, o sea que esa función exponencial va a ser creciente si la base está entre 0 y 1, que fue lo que argumentamos en esta segunda parte, ¿ok? Pues ahí tiene la demostración de que efectivamente una función exponencial será creciente si su base es más grande que 1, y será decreciente si su base está entre 0 y 1. Bien. Bueno, pues ya sabemos que una función exponencial es o creciente o decreciente, una de las dos, dependiendo de cómo sea la base, si es mayor de 1 o si está entre 0 y 1 respectivamente, ¿verdad? Pero aquí, cuando estudiamos esa situación de funciones crecientes o decrecientes, como lo es la función exponencial, dijimos que funciones que fueran estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes eran inyectivas, o sea, 1, 1. ¿Okay? 1, 1. Se cansa ese comentario. Recuerde que las funciones estrictamente crecientes o decrecientes son inyectivas, o sea, 1, 1. ¿Y qué quería decir eso? Que valores diferentes del dominio estaban relacionados con valores diferentes en el alcance. Y viceversa. Si teníamos dos valores iguales en el alcance, eso quería decir que provenían del mismo valor en el dominio. Esto implica que si b a la x sub 1 es lo mismo que b a la x sub 2, de la única forma que eso ocurre es que, como valores diferentes van a sitios diferentes, si son iguales, pues estos exponentes tienen que ser los mismos, ¿verdad? Entonces, x sub 1 será igual a x sub 2. Bueno, ¿cuál es la importancia de ese comentario? Pues mire, vamos a definir aquí un nuevo tipo de ecuación que usted nunca ha visto. Desde el álgebra elemental no ha visto este tipo de ecuación. Dice así. Una ecuación se llama exponencial si su incógnita forma parte de algún exponente. ¿Sí? Si su incógnita forma parte de algún exponente, aparece en el exponente de alguna expresión, ¿ok? Bueno, pues por ejemplo, nos van a pedir aquí que resuelvamos las siguientes ecuaciones. Y la primera dice lo siguiente: 3 a la x es igual a 27. Fíjense que esa sería una ecuación exponencial porque la incógnita forma parte de un exponente, ¿verdad? Así que vamos a hacer esa primera observación. Tenga cuidado, aquí nos dice 3x igual a 27.
3 elevado a la x. Vean que la x forma parte de un exponente, por eso es una ecuación exponencial. Vean que la podemos reescribir del siguiente modo. Mire, 3 a la x dice que es igual a 27, pero da la casualidad que el 27 es 3 a la 3. ¿Y por qué hago eso? Porque entonces fíjense que si yo tengo una misma base en una ecuación elevada a varios exponentes, a diferentes exponentes que aparentan ser iguales, que aparentan ser diferentes, esos exponentes tienen que ser iguales. Entonces, por el comentario anterior, este exponente x tiene que ser igual a este exponente 3 y ahí tendríamos la solución. O sea que fíjese, una primera herramienta que tenemos para resolver ecuaciones exponenciales es que usted trate de escribir ambos lados en términos de una misma base, porque una vez tenga los dos lados en términos de una misma base, podrá igualar los exponentes y entonces resolver la ecuación que les resulte igualando los exponentes. Fíjense que aquí al igualar los exponentes ya teníamos la solución, x igual a 3 y ya. Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte y con ella también la lección número 66. Espero verlos ya prontito en la 67. Hasta entonces.